Les saluda Silvia Corizapra, especialista legal de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Como parte de las labores de capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas, el webinar del día de hoy tiene como objetivo difundir el alcance y la aplicación de las normas bajo el marco NIC-SP respecto a los activos adquiridos por distribuir y activos por derecho de uso. Estos procedimientos contables que vamos a explicar en la presente conferencia va a incluir casos prácticos incorporados en la tabla de operaciones para la preparación de la información financiera a partir del año fiscal 2025. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señora Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, a quien desarrollará el tema procedimientos contables activos para distribuir. Damos el pase a Mónica. Gracias. Bien, como mencionó Silvia, estamos hoy día reunidos para la revisión de los tratamientos contables de los activos por distribuir y en la segunda parte de la charla tenemos el tema de activos por derecho de uso. Antes de iniciar la presentación, desde el año 2021, el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este código fue aprobado mediante la resolución ministerial número 330/2021 EF47, en el cual se exponen las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera con las entidades de los 3 niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza. Ello como parte de la cultura de integridad del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera, entre los cuales, como bien sabemos, está la Dirección General de Contabilidad Pública como órgano rector. A continuación, vamos a iniciar el programa del día de hoy. Estos son los temas que vamos a tratar, siendo el primero de ellos el marco normativo, el segundo tema, el tratamiento contable para activos por distribuir, y el tercer tema, tratamiento contable para activos por derecho de uso. En el marco normativo, iniciamos con una disposición del TUO, del Decreto Legislativo 1438, cuyo artículo 4 señala que el marco que las entidades del sector público cuentan para la preparación de la información financiera son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Como bien sabemos, estos marcos son adoptados conforme a las normas y disposiciones que apruebe la DGCP. Asimismo, es importante recordar, como ya todos tienen conocimiento de este artículo 14 del TUO del DL 1438, que se refiere a la definición del registro contable. Entonces, lo que buscamos aquí es volver a reiterar que este registro contable debe permitir a la entidad reconocer en su información financiera todas las transacciones de acuerdo a su naturaleza, pero considerando y sustentado siempre con la respectiva documentación. Para ello, cuentan con las cuentas contables del plan contable de la tabla de operaciones. Entonces, es importante mencionar este artículo a fin de que las entidades la tengan en consideración para la preparación de su información. Asimismo, conforme al marco NIC-SP, en este proceso de adopción en el que se encuentran las entidades del sector público, a partir del 1 de enero del año 2024, tenemos el marco NIC-SP, el cual comprende las normas internacionales de contabilidad del sector público de la edición 2022, así como el marco conceptual y el prólogo a las NIC-SP. Asimismo, en el numeral 4 vemos aquí están contempladas las otras disposiciones que permitan la aplicación del marco NIC-SP. Es importante señalar aquí que las otras disposiciones que permitan la aplicación del marco NIC-SP son aprobadas por la DGCP, en cuanto y en tanto existan normas similares, normas internacionales de contabilidad,
similares a las disposiciones que apruebe la DGCP, las disposiciones que apruebe la DGCP son las que tienen prevalencia siempre sobre las normas, ¿no? Eso es importante también señalarlo. En cuanto a las otras disposiciones, justamente, tenemos, por ejemplo, la resolución directoral 016 que se aprobó en el año 2023. En esta resolución directoral 016 tenemos disposiciones referidas a propiedades, planta y equipo, provisiones, entre otros temas, ¿no? Y una de las disposiciones justamente de este anexo de la RD16 dispone que los activos que son para distribuir se reconocen en el rubro de inventarios del estado de situación financiera. Asimismo, entre las otras disposiciones que ha venido aprobando la DGCP durante este proceso está la RD 009-2024, que también contiene algunas disposiciones, entre las cuales están las de los inventarios, ¿no? Donde se señala que las entidades deben asignar el costo de los inventarios que tengan naturaleza y usos similares utilizando la fórmula del costo promedio ponderado en forma general. Sin embargo, como siempre hay algunas excepciones, para ello les invitamos a revisar. Las excepciones están señaladas en el párrafo 32 de la NIC SP12, inventarios. Bien, entonces estas son las otras disposiciones que vienen permitiendo la aplicación del marco NIC SP para la preparación de la información financiera desde el 1 de enero de 2024. Ese sería un breve resumen, que les hemos preparado del marco normativo vigente y que deben contemplar las entidades para su preparación de información. A continuación, pasamos a la sección 2, que es el tratamiento contable para activos por distribuir. NIC SP12, inventarios. Aquí siempre es importante señalar que los inventarios son activos, es algo que se consume, es algo que la entidad usa en la prestación de sus servicios. ¿En la forma de qué? En la forma de materiales o suministros. Asimismo, la NIC nos señala que estos inventarios son aquellos que son para ser consumidos durante el proceso de producción, ¿no? O para ser distribuidos en la prestación de servicios. Asimismo, en el tercer acápite decimos, son aquellos conservados para su venta o distribución en el curso ordinario de las operaciones. Y justamente es el tema que vamos a tratar hoy día, son aquellos conservados para su distribución. Es decir, que es un bien que la entidad adquiere para ser distribuido a un tercero, que puede ser una entidad pública o privada. Asimismo, los inventarios son activos que se encuentran en proceso de producción para su venta. Por otro lado, aquí también la NIC en el párrafo 12 nos señala los tipos de inventarios que pueden existir, que pueden incluir en el sector público, como por ejemplo los inventarios militares, que pueden ser pues las municiones, los misiles, los cohetes, entre otros, ¿no? Así como los materiales consumibles de mantenimiento, las piezas de repuesto, que no se tratan en la NIC SP17. Acá siempre la entidad tiene que hacer la evaluación entre los activos que son inventarios y los activos que son propiedades, planta y equipo. Ese es justamente lo importante de señalar estos tipos de inventarios que son diferentes a las clases de los elementos de PPE. En el caso de la distribución de bienes sin contraprestación o con una contraprestación simbólica, ¿qué es lo que nos señala la NIC? Que una entidad del sector público puede tener inventarios cuyos beneficios económicos o potencial de servicios futuros no estén directamente relacionados con la capacidad de generar entradas netas de efectivo. Estos tipos de inventarios pueden surgir cuando un gobierno ha decidido distribuir ciertos bienes, recibiendo a cambio una contraprestación nula o simbólica. Esto nos señala ya el camino de que en los casos que la entidad, mediante un convenio o algún documento de sustento, lo suscribe con otra entidad pública o privada, como hemos mencionado,
entonces está la decisión de que esos bienes adquiridos van a ser para distribuir. En esos casos es donde la entidad debe distinguirlos, evaluarlos y, de acuerdo a la documentación sustitutoria, no reconocerlos como un bien de propiedad, planta y equipo, porque no va a ser un bien que me va a proporcionar potencial de servicios, ni va a ser para destino de la propia entidad, ¿no? Sino el destino justamente es un tercero. En ese marco, a partir del año 2025, se han incorporado un grupo de cuentas y subcuentas contables en el plan contable de la tabla de operaciones 2025. Aquí les estamos mostrando el primer grupo de cuentas contables, la 1312, que son activos para distribuir a entidades. Y como bien vemos acá, está subdividido en clases de propiedades, planta y equipo, como son edificios, estructuras, terrenos, vehículos, maquinarias, entre otros tipos de activos. Ahora, cada una de estas cuentas y subcuentas están subdivididas. ¿Por qué? Porque desde que la entidad firme el convenio o el contrato con un tercero, tiene la información de para quién va a ser dirigido este activo. Si es para una unidad ejecutora del mismo pliego, si es para otro pliego o si es para entidades privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas tres divisiones de acá de la derecha están representadas en cada subcuenta, ¿no? O sea, ustedes cuando entren al plan contable de la tabla de operaciones van a encontrar cada una de las subcuentas divididas en estos tres grupos de entidades, para que la entidad, de acuerdo a la evaluación de la documentación, pueda hacer el registro de acuerdo a su naturaleza, pues, es decir, seleccionando el bien de acuerdo a su naturaleza y asimismo identificar la unidad de destino, ¿no? Que puede ser alguna de estos tres grupos. Entonces, como bien les decimos, estas cuentas han sido incorporadas a partir del año 2025 para las transacciones que las entidades registren en sus bienes que son adquiridos para distribuir. A continuación, vamos a desarrollar un caso práctico relacionado justamente a la adquisición de un activo que está para ser destinado a otra unidad ejecutora. Como vemos aquí, en el mes de febrero del 2025, según convenio, esto es importante, según convenio, el gobierno regional, con cargo a su presupuesto, adquiere un tomógrafo por un valor de 1 millón de soles. Este bien, según el convenio, se establece que va a ser destinado a la unidad ejecutora Hospital Regional de Lima. Entonces, en base a esta información, el gobierno regional ya tiene la decisión de que este bien o este equipo no va a formar parte de su propiedad, planta y equipo. Luego, el acta de transferencia de bienes, o sea, el acta de transferencia del equipo tomógrafo, fue firmado por ambas unidades ejecutoras el día 15 de marzo del año 2025, fecha a partir de la cual el tomógrafo se encuentra en el lugar y las condiciones necesarias para ser capaz de operar. ¿Cuál sería el tratamiento contable que la entidad otorgante, el gobierno regional 123, y también cuál sería el tratamiento contable para la entidad de destino, que es la unidad ejecutora Hospital Regional de Lima, del mismo pliego 123? Acá les hacemos un breve resumen de cómo sería la evaluación que haría la entidad. Entonces acá decimos, como resultado de la transacción, la entidad otorgante reconocerá el inventario y la entidad beneficiaria reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo en cuanto sea recibido. En el caso de la entidad otorgante, utilizará la nueva cuenta contable que hemos mencionado en la lámina anterior, que es la 1312, clasificándola de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Si es un equipo o si es en este caso, un equipo. Y en este caso es para una unidad ejecutora del mismo pliego. A continuación, en las siguientes láminas, vamos a desarrollar paso a paso el caso con las nuevas cuentas contables. Bien, acá tenemos el tratamiento contable para la entidad que otorga. Como vemos, registra la 1312
0401 porque el equipo será destinado a una unidad ejecutora del mismo pliego. Y bueno, el gobierno regional lo está adquiriendo, por lo tanto tiene una obligación de pagar un activo no financiero por 1 millón de soles, como mencionaba el caso. Bueno, esta transacción culmina pues con el pago al proveedor al cual se le adquiere el tomógrafo, ¿no? Pero eso no lo hemos contemplado aquí, pero sin embargo se sobreentiende que si ya tiene una obligación de pago, entonces tiene que cumplir con ella. Luego de ello, la misma entidad otorgante utiliza la cuenta de gastos, en este caso la divisionaria relacionada a unidades ejecutoras del mismo pliego, por el 1 millón de soles, y también le da la salida a los activos para distribuir a entidades para UEs del mismo pliego. ¿Por qué? Por la transferencia que otorga esta UE a la UE número 2, que es la entidad receptora. Entonces, de acuerdo al acta, el Hospital Regional de Lima recibe el bien mediante un acta de recepción. Entonces, ellos evalúan el bien y de acuerdo a su naturaleza lo registran. En este caso, como hemos visto, es un equipo, entonces lo reconoce en la cuenta de equipos y a su vez reconoce la cuenta de ingresos. ¿Por cuánto? Por el valor del 1 millón, que fue el costo de la adquisición de este bien. Como vemos acá, están los procesos tanto para la entidad que otorga como para la entidad que recibe. Ese sería el procedimiento a partir de este año para los bienes que las entidades adquieren para ser distribuidos a terceros, que pueden ser, como vemos acá, una unidad ejecutora del mismo pliego, pero también podría ser para una entidad privada o para otro pliego, ¿no? Para cada una de ellas hay las divisionarias. Bien, como les estábamos mencionando, se han incorporado grupos de cuentas contables. Este sería el segundo grupo, que son la 1313, obras en construcción para distribuir a entidades. De igual forma, este está dividido en edificios y estructuras y comprende también las divisionarias de unidades ejecutoras, otros pliegos y entidades privadas, ¿no? Estas divisiones de la derecha están contempladas en cada una de las divisionarias para que la entidad, en base a la evaluación y a la documentación de sustento, los clasifique de acuerdo a la entidad de destino para la cual esté construyendo esta obra. Estas cuentas, como también les hemos mencionado, están incluidas en el plan contable de la tabla de operaciones de este año, a partir de este año. Y utilizando estas nuevas cuentas de obras para distribuir en inventarios, presentamos un caso. Acá señalamos, ¿no? Según un convenio suscrito en el presente ejercicio entre el pliego, Ministerio ABC y el Gobierno Regional 1 para la construcción de una carretera. Esta carretera se va a construir bajo la modalidad de administración directa. En base a ello, el pliego Ministerio ABC ha incurrido en los siguientes costos: elaboración de expediente técnico, materiales de construcción, ha adquirido materiales de construcción, ha contratado los servicios, así también como la mano de obra, entre otros gastos, 30 millones, así como los costos de supervisión de obra, 300.000, lo que hace un acumulado del costo de esta construcción de esta carretera para otro pliego de 55.800.000. La pregunta aquí es, ¿cuál es el tratamiento contable para la entidad que construye esta carretera que va a ser distribuida a otro gobierno regional? Mencionamos aquí que como resultado de esta transacción y luego de la evaluación, la entidad otorgante reconoce inicialmente la obra por distribuir en las cuentas de inventarios y la entidad que es la beneficiaria reconocerá en el momento de la entrega, del acta de entrega, un activo como PPE, en este caso, una carretera, como se menciona aquí en los detalles del caso. Aquí vamos a pasar a detallar el caso punto por punto, ¿no? Para la entidad que está construyendo la carretera. En este caso es el Ministerio ABC.
Primero hace el registro de la elaboración del expediente técnico. Como vimos en el caso, el expediente técnico estaba valorizado en 500.000 soles. Aquí estamos utilizando la nueva cuenta, la 13130402, que es expediente técnico, y la divisionaria de otros pliegos, porque está destinado bien, esta construcción para otro pliego, ¿no? Por el valor de 500.000. Luego ya cuando el ministerio inicia la construcción de esta carretera, que es lo que hace, reclasifica o traslada el costo del expediente técnico a la obra para distribuir, a la estructura en construcción para distribuir a otro pliego. ¿Por cuánto? Por los 500.000. Entonces aquí ya en la 13130302 va acumulando el costo de esta obra en esta misma cuenta. Asimismo, el Ministerio ABC realiza la adquisición de materiales de construcción para la obra que está construyendo. Entonces utiliza la cuenta 130113, que cabe mencionar también es una cuenta nueva que se llama materiales de construcción para obras. Entonces acá decimos, por la compra de materiales de construcción para obras por distribuir. Aquí solamente mencionar que esta cuenta 130113, materiales de construcción para obras, las entidades deben registrar aquí todos los materiales que adquieren, tanto si son, como en este caso, para distribuir a otras entidades, como si los materiales así también los materiales de construcción que son para obras de la propia entidad. O sea, en esta cuenta van a ir todos los materiales de construcción. Sin embargo, cuando ya los materiales de construcción que ya están en el almacén, porque ya los adquirimos, cuando salen estos bienes del almacén, en este caso a la obra por distribuir, como vemos acá, se acumula en la misma cuenta 13130302, obras en construcción para distribuir para otros pliegos, ¿no? Y se refleja la salida de los materiales de construcción para obras de la nueva cuenta que les mencioné, 130113, y se acumula en el costo de la construcción de la carretera. Estos 25 millones de soles se van acumulando como costo de la obra en construcción para distribuir. Esta salida de estos bienes del almacén a mi obra para distribuir lo registro mediante la nota complementaria 020.100. No para una obra propia. Asimismo, el Ministerio ABC realiza gastos por los costos de la mano de obra, por los servicios y otros. Estos costos también los acumula en la cuenta de obras en construcción para distribuir de estructuras para otros pliegos por los 30 millones. Y acá tiene también una obligación, la cual el Ministerio ABC tiene la obligación con un tercero de hacer los pagos que correspondan si es mano de obra, servicios u otros, ¿no? En cuanto a los costos de supervisión, el Ministerio ABC también incurre en estos costos para hacer la supervisión de la construcción de esta carretera. Aquí hace el registro también en la cuenta que se encuentra en la tabla de operaciones, que se llama supervisión para otros pliegos, por el costo de los 300.000, y también tiene una obligación por el pago de esta supervisión, ¿no? Entonces acá decimos, por los costos de supervisión para obras por distribuir a otras entidades. Estos costos de supervisión también deben ser trasladados al costo de la obra en construcción para distribuir, es decir, a la cuenta 13130302 para otros pliegos, por el costo de 300.000 soles. Entonces acá decimos por el traslado del costo de supervisión al costo de la obra por distribuir. Todos estos costos son los que está incurriendo el Ministerio ABC durante todo el proceso de la construcción de la carretera. Bien, cuando el Ministerio ABC culmina la construcción de la carretera, ya lo tiene para distribuir al tercero, que es lo que hace, como tiene acumulado todo el costo tanto del expediente técnico, de los materiales, de la mano de obra,
entre otros, todos esos costos están aquí acumulados en obras en construcción, 55.800.000, y lo traslada a la cuenta de activos para distribuir. En este caso, como es una carretera, utiliza la cuenta estructuras concluidas para distribuir a otros pliegos. ¿Por cuánto? Por los 55.800.000. Entonces, este registro es justamente por el traslado del costo de la obra a activos para distribuir a entidades. Entonces, aquí el Ministerio ABC ya está listo para hacer la entrega mediante el acta de transferencia a la entidad Gobierno Regional 1. Aquí hace el registro ya de la salida de la estructura de los 55.800.000 y reconoce también el gasto por las donaciones y transferencias de capital otorgados en bienes a, en este caso, la entidad de destino es un gobierno regional, ¿no? Entonces acá hace el registro de los 55.800.000 por la transferencia otorgada de obra concluida al gobierno regional 1. Por su parte, el gobierno regional 1, por la recepción de esta carretera del Ministerio ABC según acta de recepción, reconoce en su información el bien. En este caso ya no sería un inventario porque esto es, el gobierno regional es el que va a tener a su cargo esta carretera. Entonces, de acuerdo a la evaluación y a la documentación y al convenio y al acta de recepción, el gobierno regional reconoce, según su naturaleza, el bien en la cuenta de infraestructura vial. Y a su vez también hace el reconocimiento del ingreso por el costo de los 55.800.000 por la transferencia recibida de carretera según convenio. Entonces, como vemos aquí, tanto la entidad 1 como la entidad 2 registran los activos de acuerdo a su naturaleza, como lo señala el artículo 14 del registro contable del TUO del DL 1438. Las transacciones deben registrarse de acuerdo a su naturaleza y en base a la documentación sustentatoria, que es lo que hemos visto durante el proceso de construcción y durante el proceso de entrega y durante el proceso de acá, finalmente ya la recepción por parte del gobierno regional, que es la entidad de destino. Bien, aquí esos serían los casos 1 y 2 que les hemos presentado. Y bueno, es importante aquí también mencionar que también en la tabla de operaciones para este año 2025, a partir de este año 2025, se han incorporado varias notas complementarias. Las primeras 4 notas que vemos en esta lámina, de las 100.733 a las 100.736, son notas complementarias para que las entidades puedan hacer la reclasificación de saldos en caso tengan saldos al cierre de 2024 en activos de PPE y activos intangibles en las cuentas contables por transferir que se usaban hasta el año pasado, deben reclasificarlos a las cuentas nuevas que hemos mencionado de activos por distribuir. Esa es la primera nota, ¿no? Reclasificación de PPE y activos intangibles por transferir. Asimismo, en el caso de las construcciones en curso, los saldos que correspondan a construcciones en curso para distribuir se deben reclasificar mediante la nota complementaria 100.734. Sin embargo, aquí es importante señalar que las construcciones en curso que son para la propia entidad se deben mantener en las cuentas de PPE, ¿no? Esas no deberían ser reclasificadas. Solamente aquellos saldos de aquellas obras que están en construcción y que son para distribuir a terceros, que no son para beneficio de la propia entidad, se deben reclasificar mediante la nota 100.734. Asimismo, la siguiente nota permite hacer la reclasificación en caso hubiera saldos en estos expedientes técnicos o supervisión de obra. También, si son para distribuir, también deben ser reclasificados. Y en el caso de los materiales de construcción, ahí sí todo lo que es materiales de construcción, en caso de que las entidades tengan en bienes, que es la cuenta que se usaba hasta el año pasado, deben ser reclasificados
a esta nueva cuenta contable, ¿no? En la 100.736. Como les mencionaba durante el caso, nosotros habíamos utilizado en el caso la 020.108. ¿Para qué? Para reflejar la salida de los materiales de construcción del almacén y que yo necesito enviarlos a la obra, ¿no? Pero como vemos acá, la nota 020.108 es la que refleja la salida de materiales, pero cuando son obras que yo tengo en construcción, pero son para distribuir a otras entidades, ¿no? Disculpen. En cambio, la 020.107, la nota complementaria 020.107, aquí me va a permitir registrar la salida también de los materiales de construcción del almacén, pero hacia la propia entidad. Eso quiere decir hacia la construcción que la entidad está haciendo para sí misma, no para distribuir, sino para la propia entidad, como lo menciona acá, la 020.107. Acá, bueno, les mostramos las pantallas del módulo contable web, cómo se muestran las notas contables. Acá las vemos, la 733, la 34, la 36. Esta es la visualización de las nuevas notas contables en el módulo contable web del año 2025. Asimismo, acá también se puede ver cómo es la selección de la nota y referencia por la que en este caso estábamos haciendo una prueba simplemente de la reclasificación de PPE a activos por distribuir en caso que la entidad haya presentado saldos al cierre del ejercicio anterior, al cierre del ejercicio 2024. Porque para las transacciones que son para el del 2025, ya las entidades utilizan las nuevas cuentas, entonces ahí ya no tendrían nada que reclasificar, sino simplemente hacer el procedimiento normal con los procedimientos contables que se han explicado. Esto es para la reclasificación, es para los saldos que tengan al cierre de 2024 y que de acuerdo a la evaluación que haga la entidad deban ser reclasificados a activos por distribuir. Como vemos aquí, la entidad, si es que tuviera ese saldo, en el asiento de apertura hace esta reclasificación y lo reclasifica, rebaja la 1501060702, que es la cuenta que estaba vigente hasta el año pasado, y lo reclasifica a la nueva cuenta 1312010102. Bien, eso sería la primera parte del programa de los activos por distribuir. Muchas gracias por su atención. A continuación, le doy el pase a Silvia para continuar con el programa. Gracias, Mónica, por la exposición. Vamos a continuar. Vamos a dar pase al segundo expositor, el señor Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema procedimientos contables activos por derecho de uso. Adelante, Marlon. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase y también un saludo cordial para todos nuestros colegas contadores, ¿no?, que trabajan en las distintas entidades del sector público. Bienvenidos a este evento. Un abrazo donde se encuentren. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Luego de la presentación que Mónica hizo sobre el manejo de los inventarios, en esta segunda presentación vamos a analizar cómo es el tratamiento contable para los activos por derecho de uso, no conforme a la norma internacional del sector público número 43, arrendamientos. Bueno, sobre esto debo precisar de que esta norma 43, la NIC SP 43, entra en vigencia recién a partir de este año, 2025, cabe precisar, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que hasta el año 24, 31 de diciembre de 24, ¿no?, las entidades del sector público seguramente que han aplicado la NIC SP 13, que era la anterior, es decir, la 43 sustituye a la norma 13. Y en verdad hay muchos cambios, ¿no? A veces yo me acuerdo cuando trabajaba en algunas entidades públicas que no teníamos un propio local, entonces teníamos que arrendar de un privado. Y la forma como contabilizábamos, ¿no?, al final, si yo no recibía los riesgos ni tampoco las ventajas inherentes a ese contrato, entonces era muy probable que eso se contabilizara como gastos. Sin embargo, basado en esta norma 43 hay muchos cambios, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el ente rector es, tal como dice la norma y los principios que establece el ente rector, se han incluido en la tabla de operaciones cómo es que debe ser este registro.
Y para eso vale tomar en cuenta lo que dice la NI 43. Por ejemplo, esta norma 43 arrendamientos, dentro de los objetivos que tiene, es justamente esto, ¿no? Establece principios, ¿para qué? Para saber cómo es que tengo que reconocer estos activos por derecho de uso. 2, cómo debo medirlos. 3, cómo se deben presentar. Y 4, qué información a revelar se requiere, ¿no? de estos activos por derecho de uso. Claro, además, también esto es importante señalar de que el instructivo número 4, el manual de adopción por primera vez al marco NIC-SP, también establece ciertos asuntos relacionados a la exención de esta norma 43. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso. Muy bien, entonces, ahora a modo de refrescar un poquito la memoria, ¿no? Y con la finalidad de que sigan atentos a este evento, acá vienen 3 preguntas, ¿ya? 3 preguntas para todos los participantes. Igual, ustedes a través del chat pueden enviar sus respuestas. Primera pregunta, señale cómo se contabiliza las siguientes preguntas. Es decir, vamos a ver si es un activo o un gasto, ¿ya? Primera, dice así, una entidad arrendó un edificio para sus oficinas administrativas por un periodo de 5 años, por la suma de 5 millones de soles. Si usted tuviera este caso en su entidad, ¿cómo contabiliza? ¿Como activo o como gasto? No sé, intentamos estos 10 segundos para sus respuestas a través del chat. Y si no, igual pueden tener una respuesta mental, ¿no? No hay problema. Lo importante es que usted participe donde se encuentre. Una entidad arrendó un edificio para sus oficinas administrativas. Es para el uso, ¿no? Es para el uso de la entidad. Para propósitos administrativos, propósitos institucionales. Por un periodo de 5 años, por la suma de 5 millones de soles. Pregunta, ¿cómo debe contabilizar? ¿Como activo o como gasto? Listo. La respuesta, luego vamos a ver el por qué, conforme vamos desarrollando el tema, la respuesta sería como un activo. ¿Ya? Claro, como un activo siempre y cuando yo tengo el derecho de usar ese activo, ¿no? Yo decido, por ejemplo, cómo, el para qué, ¿no? Cuál va a ser el objetivo que tiene este alquiler. Entonces, si yo tengo toda esa decisión, entonces sí sería un activo por derecho de uso. Por lo tanto, la entidad debería contabilizar como un activo. Ahora, además esto también es importante mencionarles, queridos amigos, de que la norma, la NIC SP 43, le dice, ¿no?, al arrendatario que si tú tienes un derecho de usar un activo, entonces tienes que reconocerla como un activo, ¿no? Luego vamos a ver cómo son las condiciones para reconocer un activo o un pasivo. La segunda pregunta, el Ministerio de Producción alquiló un local por 7 días por la suma de 8.000 soles para la realización de una feria internacional con la finalidad de exhibir los productos peruanos. ¿Activo o gasto? Bueno, igual se entiende que también hay un contrato de arrendamiento, ¿no? Se entiende, es el sector público, todo es formal, hay un contrato, pero solamente son por 7 días de un precio de 8.000 soles. ¿Cómo contabilizas eso? Si estuvieras en esta situación, ¿cómo contabilizas? ¿Activo o gasto? La respuesta es gasto, ¿no? La respuesta es gasto. Sí, porque alguien dirá, pues solo 7 días, ¿no? Si lo activo, ¿cómo de precio? ¿No? Si lo activo, ¿cómo de precio? Además, que la norma internacional también te dice que aquellos arrendamientos que son de muy corta duración, ¿no? De periodos muy cortos, claro, ¿no? La norma te dice que lo reconozca como gasto. Y la tercera pregunta es esta. La Municipalidad de Miraflores, con la finalidad de reflotar la seguridad local, alquiló 30 motocicletas para el área de Serenazgo por un periodo de 6 meses, por un valor de 15.000 soles. 6 meses. 6 meses y por un valor de 15.000 soles, ¿no? Los 6 meses. ¿Cómo se contabiliza? ¿Como activo o como gasto? Listo, entonces a este punto también 6 meses, ¿no? Bajo el contexto contable es corto plazo, ¿no? Bajo el contexto contable es de corto plazo, ¿no? O sea, el periodo contable ni siquiera supera el año. Por lo tanto, igual la norma internacional establece qué ocurre con ciertos arrendamientos que son de corto plazo o que tienen bajo valor, ¿no? Por ejemplo, 15.000 soles, 8.000 soles, de pronto podría ser considerado también como bajo valor, ¿no? Además que el tiempo no es un activo de largo plazo, ¿no? Como 5 años, por ejemplo. Entonces, en esos casos, la norma te dice, llévalo al gasto, ¿no? Llévalo al gasto. Si son arrendamientos de corto plazo
o son de poco valor o escaso valor, como dice la guía de aplicación, escaso valor o de bajo valor, entonces eso lo vas a determinar como gasto y no lo reconoces como activo, ¿de acuerdo? Ya, pero lo importante a modo igual, ¿no? Para darle fuerza a esta presentación es de que cuando usted como sector público arrienda un local privado, ¿no? Para fines, por ejemplo, repito, ¿no? Institucionales, administrativos, en la cual usted va a usar ese activo, va a tener el control de ese bien. Entonces, a partir de este año 25, bajo la NIC SP 43, tales bienes, tales arrendamientos deberán ser considerados como activos. ¿Ya? Eso es lo que dice la NIC 43. Ahora, esto es importante mencionar porque, que yo recuerde, había revisado un informe de la Dirección General de Abastecimientos y ellos, por ejemplo, señalaban de que solamente haciendo un estudio al Gobierno Nacional, esta dirección, este ente rector había identificado de que solo en el Gobierno Nacional, por ejemplo, había una demanda de 300 edificios. Eso significa que son muchas las entidades públicas que arriendan locales privados, ¿no? Miren, hay una demanda de 300 edificios. La misma dirección, en el caso de Gobiernos Nacionales, ha señalado de que hay como 14.000 edificios, ¿no? Que le corresponden al Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿no? Perdón, a todo el sector público, Gobierno Nacional, de los cuales, por ejemplo, de esa demanda de 300 edificios que sí necesitan las entidades públicas, por ejemplo, se estima realizar gastos anuales por 810 millones de soles. Imagínense, ¿no? Se necesita como 300 edificios y eso genera una demanda de 800 millones de soles. Es decir, lo que esto podría haber sido contabilizado en años anteriores como gastos y si ahora cumplen con las condiciones para ser reconocidas como un activo, ¿no? En la cual pues yo controlo efectivamente este activo por derecho de uso, deberán ser contabilizados como activos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunas definiciones que establece la misma norma. Vamos a ver por acá. Empezamos con esto, ¿no? La fecha de inicio. La fecha de inicio del arrendamiento. Por ejemplo, usted puede llevar a cabo un arrendamiento el día de hoy, ¿no? Digamos, no tenemos un local y hacemos un contrato para poder empezar a usarlo a partir del 1 de enero del 2026. Se me ocurre, ¿ya? A modo de ejemplo. Ya, entonces, sin embargo, hoy día, ¿no? Hoy día firmamos el contrato, ¿no? Hoy día firma el contrato, ¿de acuerdo? Pero yo digo, lo vamos a empezar a usar el próximo año, pero hoy día se firma el contrato. Es decir, el proveedor, el dueño del edificio, te está prácticamente facultando a que tú dispongas de ese edificio. Entonces acá la pregunta es, ¿no? ¿Cuándo inicia la fecha de arrendamiento? Ojo, ¿ya? Lo que dice la norma es esta, ¿no? La fecha de inicio de arrendamiento es la fecha en la que un arrendador pone un activo subyacente a disposición del arrendatario para su uso. Entonces, no es tanto, ¿no? En el ejemplo que le estaba dando, cuando yo empiezo a utilizar, ¿no? Sino cuando el arrendador, el dueño, te dice, mira, ¿no? Según contrato ya tú puedes usarlo, ¿no? Ya puedes usarlo a partir de ahora, junio 25. Que tú lo uses a partir del 26, bueno, esa es una decisión, ¿no? Pero la fecha de inicio comienza cuando este proveedor pone, ¿no? A tu disposición ese activo por derecho de uso. Bueno, acá la norma establece un activo subyacente. Ya, eso también es una definición, vamos a decirle de pronto nueva, que se establece en esta norma 43, ¿no? Un activo subyacente. ¿Qué es un activo subyacente? Justamente este activo subyacente es aquel activo que va a ser sujeto, que nace al momento de hacer el contrato de arrendamiento, ¿ya? Y se le conoce como activo subyacente, ¿no? Que igual ese es el que incorpora el activo por derecho de uso. Esa es la definición, ¿no? Y la norma dice para su uso, ¿eh? Te doy para su uso, para que lo puedas utilizar. Bien, asimismo, esta norma internacional define, creo que es una de las pocas NICs que establece la definición de qué es una vida económica. Claro, por cierto, ¿no? Si yo alquilo un edificio, la vida útil de ese edificio puede ser 80 años, pero yo solo lo voy a alquilar por 5. Entonces la norma internacional te dice, mira, ¿qué es una vida económica? Y que le ha dado una definición diferente a lo que decía en la norma 13, ¿no? El ANIC SP 13. Dice la NIC, la vida económica es el periodo durante el cual se espera que un activo sea económicamente utilizable. Esa es una definición nueva, por ejemplo. No, eso no existía en la NIC SP13. No, periodo durante el cual se espera que un activo sea económicamente utilizable. Y acá viene lo que dice la 13 también, ¿no? Por parte de uno o más usuarios. Eso es lo que diferencia la vida económica de una vida útil.
que en una vía económica el activo puede ser utilizado por 1, por 2, por 3, por 4 y por más usuarios, ¿no? Eso es la vía económica. Y lo que mide la vía económica justamente es eso, ¿no? Es lo que yo esperaría, ¿no? Económicamente de ese activo. Y también la definición de vía económica es esta, ¿no? La cantidad de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más eventuales usuarios. Bueno, lo cierto es que en una vía económica siempre participan 2 o más usuarios, ¿no? Beneficiarios. Claro, si yo lo alquilo por 5 años, oye, pero ese edificio tiene 80 años. Claro, termina los 5 años, se termina el contrato, pero seguramente otro arrendatario tomará el edificio por 10 años y se terminará, ya van 15, pero la vida útil es 80 y vendrá un tercer arrendatario y así sucesivamente, ¿no? Se benefician muchos usuarios. Eso es la definición. Ahora también esto cabe precisar de que esta norma internacional, bueno, esta definición es muy similar a la que teníamos antes en la 13, arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero ahora, fíjense, por ejemplo, antes en la NIC 13, el arrendatario podía determinar si es un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero, ¿no? Desde el punto de vista del arrendatario. Pero en esta norma 43 la situación es muy distinta, ¿no? Ya no te da esa facultad, ¿no? A que tú determines si es un arrendamiento operativo o financiero, ¿no? Ya no tienes esa opción. Luego vamos a ver lo que dice el párrafo 23 de esta norma internacional, cómo es que se reconocen estos activos que nacen de un contrato de arrendamiento. Pero por ahora, ¿qué significa el arrendamiento financiero? Un arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren dos cosas, ¿no? Sustancialmente todos los riesgos y ventajas, ¿no? Inherentes a la propiedad del activo subyacente. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Alguna entidad pública que caramba, esto, desea comprar esto, por ejemplo, un activo, ¿no? Pero no tiene los recursos en este momento y toma la decisión de adquirir un activo en arrendamiento financiero, ¿no? Toca las puertas a un banco, el banco califica y el banco compra esos vehículos, por ejemplo, que necesita. Entonces, fíjense que legalmente el dueño es el banco, porque es un arrendamiento financiero, pero este arrendamiento financiero le da la opción al comprador, ¿no? Le da la opción de comprarlo, ¿no? Al final del periodo del arrendamiento. Por lo tanto, este arrendamiento financiero debe ser reconocido como activo, ¿no? Sin ser el dueño, ¿eh? Y eso es acorde con las definiciones de activo, ¿no? Que tenemos en el marco conceptual y en muchas normas internacionales. Entonces, si usted tuviera un caso, ¿no? En la cual arrienda un bien y usted tiene la opción de comprarla, ese es un arrendamiento financiero. Entonces, en su situación de arrendatario, tiene que contabilizarlo como activo. Ya luego vamos a ver incluso el tema de cómo se deprecian estos activos que tienen esa condición de arrendamiento financiero. Y el dueño prácticamente no usa, pues, ¿no? Él no tiene por qué registrar, sino el arrendatario, ¿no? El que usa, el que se beneficia, ¿no? Que es un activo, es un recurso controlado, actualmente controlado, ¿no? Entonces cumple con la definición. Luego vamos acá al tema del arrendamiento operativo. A diferencia de un arrendamiento financiero, donde tú transfieres riesgos y ventajas, ¿no? Y esa ventaja de comprar, por ejemplo, ¿no? Al final del arrendamiento. En un arrendamiento operativo no tienes esa opción. No existe la opción de compra, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre, el municipio quiere trasladar una donación de frazadas a 5 centros poblados y para hacer ese traslado no tiene unidades de transporte. Entonces toma la decisión de alquilar esto, no sé, toma la decisión de alquilar un camión, ¿no? Un camión, por ejemplo, por una semana. Entonces, yo no tengo ninguna ventaja. O sea, termina la semana y no pienso comprar ese camión, ¿no? Entonces, no tengo las ventajas absolutas, sustanciales, ¿no? Todas las ventajas inherentes a ese alquiler. Por lo tanto, como solo es una semana, por más que tenga un contrato de arrendamiento, pero eso no lo califica como activo. Eso va a ser un gasto, ¿no? De hecho, que va a ser un gasto. O sea, ¿cómo depreciaría, no? Si activaría en una semana. Sería ilógico. Entonces, en un arrendamiento operativo, fíjense que no se transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas. Ahora, en la norma anterior, una entidad que era arrendataria tenía esa opción de contabilizar como activo, como gasto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, trabajé hace unos años en el Consejo Fiscal y no teníamos un local propio. Y de pronto teníamos que arrendar, ¿no? Teníamos que arrendar esto a un privado. Entonces arrendábamos, estuvimos en 2 lugares. Bueno, mientras yo estaba trabajando, estuvimos en 2 lugares distintos. Acá alquilamos por 1 año y medio y por acá 3 años. Entonces, era NIC 13,
¿no? Era la NIC SP13 vigente y me daba esa opción a evaluar, ¿no? Si en verdad se me había transferido todos los riesgos y ventajas a ese edificio. Entonces, la verdad era que no. Y tampoco el Consejo Fiscal tenía la intención de comprar, ¿no? Sino más bien seguir alquilando. Ni siquiera había presupuesto para hacer esa compra. Por lo tanto, ¿no? Había la opción de contabilizar como gasto si era arrendamiento operativo. Pero les digo, esas son las definiciones. Ahora no. Ahora un arrendatario va a ver de que bajo la NIC 43 solamente le da una opción, ¿no? Una opción. Vamos a ver. Activo por derecho de uso. Ya habíamos mencionado y es parte del título de este webinar. ¿Qué significa un activo por derecho de uso? ¿No? Es un activo por derecho de uso es un activo que representa un derecho a que un arrendatario use un activo subyacente durante el plazo de arrendamiento. Entonces, si yo alquilo un local privado por 5 años y ahí tengo funcionando todo el aparato administrativo de mi entidad, por ejemplo, entonces eso es un activo por derecho de uso. ¿Ya? Es más, te está diciendo activo, ¿no? Activo por derecho de uso. Activo por derecho de uso, ¿no? Claro, sí que igual tienes que cumplir con las condiciones que se te dice. Entonces ahí se reconoce, ¿no? Se reconocería como un activo, no como gasto, no como gasto. ¿Ya? Obviamente si cumple las condiciones que vamos a ver, ¿no? Es un activo por derecho de uso. Entonces cuando la norma internacional 43 dice el objetivo es determinar cómo se reconoce, cómo se mide, ¿ya? Aquí como que ya te está diciendo algo, ¿no? El activo por derecho de uso, ¿no? Es aquel bien que te da ese derecho de usarlo, ¿no? Y como dice la guía de aplicación de esta misma norma internacional, tú como arrendatario puedes decidir cómo y para qué usar. Y si tienes esa capacidad de determinar cómo y para qué usar, entonces estás frente a un activo por derecho de uso, ¿no? Eso es la guía de aplicación número 25 de la norma internacional número 43. Pasamos igual. Este activo por derecho de uso, ¿no? Que es el cual que yo tengo esa facultad de usar, de controlar, entonces igual, ¿no? Lleva implícito esta definición del activo subyacente. ¿Qué es un activo subyacente? Es un activo, ¿no? Que es el sujeto de un arrendamiento, o sea, nace en el arrendamiento, ¿no? Si no hay contrato de arrendamiento, no habría activo subyacente, ¿no? Bajo la definición esta. El activo subyacente es un activo que es el sujeto de un arrendamiento, por el cual el derecho a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador a un arrendatario, ¿no? El dueño te dice, toma, úsalo, ¿no? Firmamos un contrato, perfecto, y ahí tengo el activo subyacente, ¿ya? Igual, quizás estos términos son, bueno, ¿no? Son nuevos, en verdad, por esta norma y se aplican a partir de este año. Por lo tanto, hablar de un activo subyacente o hablar de un activo por derecho de uso, ¿no? Ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? A esos bienes en la cual la entidad toma, ¿no? En arrendamiento un edificio, un local privado para fines administrativos, para un almacén, para un depósito, y etcétera, etcétera. Ahora vamos a revisar, luego de haber revisado algunos conceptos que trae esta norma, vamos a ver el concepto del arrendatario, ¿no? Es decir, aquellas entidades públicas que no teniendo locales o teniendo algún local, bueno, consideran importante alquilar un edificio privado, ¿no? Entonces, ese es el arrendatario, ¿no? Cuando preparamos la presentación, ¿no? Con mis colegas en la oficina, ¿no? Alguien decía por ahí, por ejemplo, si esto fuera la serie del Chavo del Ocho, claro, ¿no? Vamos a ver a Don Ramón, ¿no? A Don Ramón, el arrendatario, ¿no? O sea, ¿cómo contabilizaría, ¿no? Don Ramón, el arrendatario. Muy bien, solo como una metáfora, ¿no? Para de pronto captar bien la idea. Entonces, el arrendatario, ¿no? Consigna varios párrafos. Eso les invito a que lo puedan revisar luego, pero ahora vamos a presentar un resumen y luego vamos a ver cómo se han incorporado estas definiciones en la tabla de operaciones, ya que la Dirección de Controladuría Pública ha ya incorporado. Y tal como Mónica también lo ha señalado en su charla, igual, ¿no? Ya están incorporadas. Muy bien, párrafo 23, ¿ya? Párrafo 23. El párrafo 23 me dice, ¿cómo reconozco ahora? Soy el arrendatario, ¿ya? Soy don Ramón, entre comillas. Soy el arrendatario. Voy a reconocer este activo por derecho de uso. Dice lo siguiente, ¿no? En la fecha de inicio, ya hemos visto qué es la fecha de inicio, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué es la fecha de inicio? ¿No? Lo vimos hace un ratito. Es la fecha en la cual el arrendador pone a disposición, ¿no? El activo por derecho de uso a un arrendatario. Ya. En la fecha de inicio, es decir, cuando yo tengo esa capacidad ya de usar ese edificio arrendado, un arrendatario reconoce, ojo, reconoce el arrendatario un activo. Reconoce un activo, no dice reconoce un gasto, no dice, ¿no? Pero tampoco te dice si es esto
tampoco te dice si es esto operativo, financiero, nada, ¿no? Te dice, reconoce un activo por derecho de uso y al mismo tiempo, fíjense acá, ¿no? Un pasivo por arrendamiento. Entonces, eso es ese criterio del reconocimiento, ¿no? Para ti, arrendatario, que vas a tomar alquileres, edificios privados, ¿no? En alquiler. Reconoces el activo y también simultáneamente reconoces el pasivo. Muy bien, entonces ya sé cómo reconozco, ¿no? La norma, la NIC SP 43, el párrafo 23 me dice, tengo que reconocer el activo por derecho de uso y también el pasivo por derecho de uso. Excelente, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo se reconoce. ¿Ya? No es ingresos, ni patrimonio, nada. Activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y eso ya está establecido en el plan contable? Claro, justamente de esta charla se trata para poder explicar, ¿no?, a todos los usuarios cómo es que se va a reconocer. Ya están incorporados en la tabla de operaciones y ya existen cuentas contables, ¿no?, para poder conocer justamente lo que la norma te dice. Ese activo por derecho de uso y ese pasivo por arrendamiento. Bien, sigamos adelante. Ya, este es el reconocimiento, ¿eh? Ahora vamos al tema de la medición, ¿no? La medición, ¿cómo cuantifico, ¿no? ¿Qué valor le damos? ¿Cómo voy a medir ese activo por arrendamiento? Entonces acá vamos a ver lo siguiente, ¿no? Medición inicial. Bueno, como toda norma, ¿no? La medición inicial y luego vamos a revisar la medición posterior. Ya, en la medición inicial de activos por derecho de uso, el párrafo 24 dice, en la fecha de comienzo, un arrendatario mide un activo por derecho de uso al costo. Ahí te está diciendo, ¿ya? Entonces, en resumen hasta aquí, estamos hablando de un activo por derecho de uso. Yo voy a reconocer el activo por derecho de uso y también voy a reconocer el pasivo, ¿no? Voy a reconocer el pasivo por arrendamiento. Muy bien. Ahora, tengo que medir el activo y tengo que medir el pasivo. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con esto. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. La medición del activo es muy diferente a cómo mido el pasivo, ¿ya? Y empezamos con esto. El activo me dice, inicialmente la vas a reconocer al costo. Bien, ¿eh? Al costo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Al costo. Y alguien se preguntará, ¿y qué es eso, no? En español, ¿qué es eso? ¿Cómo se determina el costo? ¿Qué incluye el costo, no? Ahí lanzo una pregunta para toda la clase, ¿no? ¿Qué incluye, para todos los participantes, perdón? ¿Qué incluye el costo, no? ¿Qué incluye el costo? ¿No? Es lo que te dice la NI, ¿no? Reconoce el activo, inicialmente, el activo por derecho de uso, al costo. Entonces uno se pregunta, ¿y eso qué es? Ah? No te preocupes, ¿no? Quédate tranquilo, no te jales los cabellos ni nada por el estilo. La misma norma te da la respuesta, ¿no? Te dice, mira, el párrafo 25 de la misma norma te dice en qué consiste la inclusión de ese costo inicial. Y la norma te da 4 definiciones, ¿no? Vamos a verlas, ¿ya? Vamos a verlas. El costo del activo por derecho de uso comprende lo siguiente. Número 1, miren, dice, acá vamos a un ratito. Ya, vamos a ver esto. Ya, número 1 dice, incluye el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. ¿Ah? Carambas, o sea, quiero reconocer mi activo por derecho de uso y la norma internacional me está diciendo que primero tenga en cuenta la medición de ese pasivo, ¿ya? Ojo, ¿ah? Entonces el pasivo que ya reconocí también va a formar parte del valor del activo. Así es. Y a eso le sigues sumando, ¿no? Sumando, restando. Dice, todos los pagos por arrendamiento, ¿ya? Todos los pagos por arrendamiento efectuados, ¿no? En la fecha de inicio o antes. Claro, puede haber pagos adelantados inclusive, ¿no? Y luego dice, menos los incentivos por arrendamientos recibidos. No sé, se me ocurre, ¿no? El dueño de un local privado te dice, ya, lo vas a alquilar por 5 años, ¿no? Ok, si tú me pagas 6 meses, ya, te descuento el 5%. Entonces, miren, ¿ve? Menos los incentivos, ¿se dan cuenta? O sea, entonces ya no reconoceríamos pues, ese importe del incentivo, ¿no? Es lo que te está diciendo. Todos los pagos por arrendamiento efectuados en la fecha de inicio o antes, menos los incentivos por arrendamiento recibidos. ¿Qué más? Todos los costos iniciales, ¿no? Todos los costos directos, perdón, todos los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. ¿Qué podría ser eso? ¿No? Les hago la pregunta, amigos, ¿no? A los participantes, ¿no? ¿Qué podría incluir? Todos los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. O sea, si el arrendatario es el Estado peruano representado en una entidad pública, ¿en qué costos puede incurrir, ¿no? Inicialmente, ¿no? Se me ocurre, gastos notariales, legales, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, esos costos
¿no? Según el párrafo 25, todos esos costos que están relacionados directamente a obtener ese arrendamiento, ¿no? A generar ese arrendamiento deberían formar parte del valor del activo, ¿no? Y finalmente la norma dice, ahora tienes que hacer una estimación. Aquí tú ya sabes cuánto es el pasivo, aquí sabes los incentivos que ha habido, el porcentaje de descuento, tú también ya sabes en qué costos has incurrido, ¿no? Costos directos para tener ese activo por derecho de uso, y ahora sí te pido, tienes que hacer una estimación. ¿En qué casos? ¿No? Miren lo que exige, ¿no? La medición del activo. Tienes que hacer una estimación de los costos en los que tú incurrirías, ¿no? Como arrendatario para desmantelar y retirar el activo subyacente. No sé, si alquilo 5 años y, ¿no? Yo le hago mejoras, ¿no? Empiezo a armar con drivers, ¿no? Hago divisiones para todas las oficinas y después de 5 años el arrendador, el dueño me dice, tienes que retirarlo todo, ¿no? Me dejas el activo tal cual te lo he entregado. Entonces, toda esa estimación de desmantelamiento, ¿no? De restauración, ese costo que yo voy a incurrir en el futuro, tengo que estimarlo, ¿no? Tengo que estimar, es lo que dice, ¿no? Una estimación, ¿no? Restaurar el lugar en el que se encuentra o devolver el activo subyacente al estado requerido por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos que dichos costos se incurran para producir los inventarios. Entonces, eso, amigos, ¿no? Eso es lo que te dice la norma internacional. ¿Cómo es que se debe medir un activo por derecho de uso? Al valor del pasivo, ¿no? Al valor del pasivo, cualquier pago adicional por el arrendamiento, menos los incentivos, todos los costos directos iniciales y realizo una estimación cuando corresponda, ¿no? Cuando corresponda. Entonces, con todo eso tengo el valor del activo. Ahí está el valor del activo por derecho de uso. Que el pasivo es otra cosa, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Ya sabemos cómo se mide bajo la NIC SP43 este activo por derecho de uso. Ahora vamos a pasar al pasivo, ¿no? Si ya sé cómo se mide el activo, la norma me dice que yo reconozco el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. La norma ya me dice cómo es que tengo que medirla, ¿no? Ya sé los 4 aspectos, ¿no? Que hemos revisado hace un ratito. Ahora vamos al pasivo, ¿ya? No se estrese porque el pasivo no tiene tantas condiciones como sí tiene el activo, ¿ya? Pero luego vamos a ver algunas situaciones, ¿no? Ya, vamos a ver cómo se reconoce el pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento, tal como dice la norma, incluye lo siguiente, ¿no? En la fecha de comienzo, ya sabemos qué es fecha de comienzo, momento en el cual el arrendador pone a disposición el activo por derecho de uso al arrendatario. En la fecha de comienzo, un arrendatario, ¿no? Medirá el pasivo por arrendamiento, y aquí está la fórmula, ¿no? De la medición, al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se han pagado en esa fecha. Claro, tendría que tener en cuenta los adelantos retiro, todo lo que yo esperaría pagarle, ¿no? Las obligaciones, pues, ¿no? Las obligaciones que tengo en el futuro. Entonces, pero la norma me dice, ese pasivo lo vas a medir al valor presente, ¿no? Claro, porque si yo voy a pagar en 5 años, estamos hablando de futuros, ¿no? Futuros pagos, ¿no? 12 por 5 años, 60 cuotas. Ya son 60 cuotas que voy a hacer en forma periódica, pero eso es en el futuro. Entonces la NIC SP43 me dice, ya, todos esos pagos futuros tienes que medirlo al valor presente, ¿no? Mídelos al valor presente. O sea, todos esos pagos los vas a traer ahora al valor presente, ¿no? ¿Cuánto representa hoy día? Ok. Y a ese valor presente te dice, segundo párrafo, los pagos del arrendamiento se descontarán utilizando la tasa de interés implícita. Claro, ¿no? ¿Cómo aplico esa fórmula para traer ese valor futuro al valor presente? Aplicando una tasa de interés, ¿no? De pronto la norma le llama tasa de descuento, tasa de interés implícita, ¿no? La tasa efectiva. Bueno, ya, la tasa de interés implícita. Tengo que aplicarle esa tasa, ¿no? Para poder traer el valor presente, el valor futuro al valor presente. Ahora, si dicha tasa, bueno, aplico si dicha tasa puede detenerse fácilmente, ¿no? Ahora, este es el punto crítico, ¿no? Este es uno de los puntos críticos. ¿Cómo determino la tasa? ¿No? Porque sí o sí tengo que utilizar el valor presente para medir el pasivo. Y eso es valor futuro, imagínense si alquilo a 10 años, ¿no? Igual, tengo que traer el valor presente, aplicando una tasa de interés. Ahora, esa tasa de interés, ¿cómo se calcula, no? Claro, o sea, ¿cómo, no? Claro, ¿y cómo se determina? ¿Cómo se determina? ¿Y qué tasa le aplico? Entonces la norma te dice, mira, si en el contrato está estipulado la tasa, bueno, tú puedes escoger eso, ¿no? Pero la norma dice, ¿qué pasa en situaciones donde no es esto previsible,
no resulta, pues, no se establece una tasa, ¿no? Entonces la norma ha pensado en eso y te da una solución, ¿no? Te dice, si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utiliza la tasa incremental. Utiliza una tasa incremental de los préstamos del arrendatario. ¿Ve? Utiliza una tasa incremental. Ahora, ¿qué significa la tasa incremental? ¿No? Les hago el resumen porque la norma también lo explica. La tasa incremental es justamente esa tasa que tú pagarías a un banco, ¿no? Que tú pagarías a un banco por un préstamo en ese periodo de similar tiempo, ¿no? Si yo estoy arrendando por 5 años, entonces el banco, ¿cuánto me cobraría si yo tuviera que sacar un préstamo en ese tiempo, ¿no? El banco te dice 3.5, ok, esa tasa aplico. El banco me dice 10%, esa tasa es la tasa incremental. ¿Ya? Entonces, ahí tienes también la respuesta, porque esta es una consulta frecuente, ¿no? Entiendo que algunas entidades públicas que sí tienen predios, ¿no? Tienen locales privados alquilados, entonces a veces, sí, ¿no? Yo recuerdo ya algunas consultas, ¿no? ¿Y qué tasa le aplico, no? Entonces, la norma te lleva por eso, usa la tasa incremental, que es la tasa que yo pagaría a un banco por un préstamo en ese tiempo que dura el contrato, ¿no? De similar tiempo, ¿no? Que dura el contrato de arrendamiento. Así es. Luego vamos a hacer un casito práctico, luego vamos a hacer un caso práctico sobre eso. Y seguimos en el pasivo, ¿no? Seguimos en el pasivo. Qué complicado el pasivo, ¿no? Qué complicado el pasivo, a diferencia del activo, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Tengo que aplicar el valor presente, ¿no? Utilizando una tasa de descuento. Y si esa tasa de descuento es un poco difícil obtenerla, entonces la norma me dice, aplica la tasa incremental. Correcto. Pasivo. Ahora vamos a ver el pasivo, ¿no? Seguimos en el pasivo. ¿Qué incluye, no? La medición inicial del pasivo por arrendamiento. Bueno, la norma dice en la fecha de inicio, los pagos por arrendamiento incluidos en esa medición del pasivo, incluye, ¿no? Dice, comprenden los siguientes pagos. Y aquí hay 4 tipos de, vamos a llamarle, de pagos o precios, ¿no? Los pagos fijos, los pagos variables, tenemos las garantías de valor residual, tenemos el precio de ejercicio de una opción de compra, ¿no? Si tuviera la opción de compra igual, ¿no? ¿Cuánto tendría que pagarte al final? Ok, igual incluye en el pasivo. Y luego dice cualquier pago de penalización por terminar el arrendamiento, ¿no? Justo estaba revisando la guía de aplicación de esta norma y por ahí un caso donde dice, claro, ¿no? Por ejemplo, en el contrato el arrendatario, en el contrato el arrendatario tiene esa facultad de determinar un plazo, ¿no? Y es más, en el contrato puede decirse que el arrendatario puede romper el contrato, por ejemplo, a partir del año 2 o el año 3, ¿no? O sea, como que tiene esa facultad. Claro está que si tú cierras un contrato, ¿no? Cancelas un contrato, obviamente el arrendador, ¿no? Para que no se perjudique, te va a cobrar una penalidad. Entonces, esa penalidad, ¿no? Posible que podría haber, también formaría parte del pasivo. Ahora, el pasivo no es estático, ¿eh? El pasivo también puede actualizarse, ¿no? Por situaciones que puedan pasar, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Un mal uso, ¿no? Un mal uso del activo, ¿no? Entonces el arrendador te puede imputar, ¿no? Ciertas penalidades inclusive. Entonces igual, el pasivo puede ser modificado inclusive, ¿no? Pero inicialmente de esta forma mides tu pasivo, ¿no? El pasivo fijo, las cuotas, los pagos variables. Estos pagos variables, bueno, ¿no? De pronto, pues imagínense si estuviéramos en un país, bueno, Argentina está saliendo ya de la inflación, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Una entidad pública que alquila donde hay mucha inflación, entonces el arrendador dice, no, pues no, mejor aplicamos las cuotas en base a un índice, ¿no? Un índice o una tasa, ¿no? Que mida esa variación, ¿no? De repente el precio al consumidor, ¿no? Ahí la misma norma te dice, ¿ya? Eso también incluye, ¿no? Los pagos variables y todo lo que figuran ahí, las garantías, ya dije, ¿no? El precio de opción de compra y los pagos por penalización, correcto. De esa forma entonces se mide el pasivo. Ahora vamos a ver el modelo del costo, ¿no? Ya, dice, seguimos en el modelo del costo inicial del activo. ¿Estos activos por derecho de uso se deprecian? ¿No? Esa es una pregunta. No es mío, ¿no? Como podría decir un abogado, ¿no? El local no es mío, yo no soy el dueño, pero sí estamos arrendando, ¿no? Estamos arrendando un activo por derecho de uso, pero yo no soy el dueño. Pero estamos aprendiendo que bajo la NIC SP 43, párrafo 23, tú reconoces, ¿no? Ese activo por derecho de uso, la vas a reconocer como un activo, ¿no? Y un pasivo también, por arrendamiento. Pero la NIC te dice, reconoce como activo. Entonces la pregunta es, ¿se deprecia?
¿no? Se deprecia y la respuesta la tienes en el párrafo 32, ¿no? De la misma norma, te dice que sí, ¿no? Tenemos que depreciar. Y es más, la Dirección General de Contabilidad Pública también ya ha incluido en las cuentas contables del Plan Contable Gubernamental, ¿no? Las cuentas que están relacionadas a depreciaciones por activos por derecho de uso, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el párrafo 32? El párrafo 32 te dice, un arrendatario aplica los requerimientos de depreciación de la NIC SP 17, ¿no? Qué interesante. Y si ustedes van al párrafo, perdón, si vamos a la NIC 17, desde el párrafo 59 hasta el 73, me parece, tenemos como 23 párrafos relacionados a la depreciación, ¿no? Los métodos, bueno, igual el ente rector ha establecido disposiciones para la aplicación de la depreciación para los activos, ¿no? La tenemos en la resolución directorial 016-2023 y te dice cómo es qué método tienes que aplicar, ¿no? Para las depreciaciones. Entonces te dice, ¿no? El tema de la depreciación coge lo que dice la NIC SP 17. Un arrendatario aplica los requerimientos de depreciación de la NIC SP 17 propiedad, planta y equipo al depreciar el activo por derecho de uso, sujeto a los requerimientos del párrafo 33, ¿no? Que viene a continuación. Entonces, a la pregunta que les estaba diciendo, si un activo por derecho de uso debería depreciarse, entonces la respuesta es claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué tiempo? Dice la otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué tiempo? ¿No? ¿Por qué tiempo voy a depreciar? 5 años, 20 años, uso la tabla de referencias publicado por la DGCP en su resolución 016-23, ¿no? Aquí prima, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la depreciación, amigos, cuando, por ejemplo, cuando usted tiene digamos que usted tiene la opción de compra, si usted va a comprar el activo por derecho de uso al final de la vida útil, entonces, claro, tú depreciarías por la vida útil del activo, ¿no? Más allá del plazo de arrendamiento, ¿no? Si tienes la opción de comprarla, ¿no? Depreciarías de esa manera. La norma te dice, a menos que, ¿no? Si no quieres esto, no tienes la opción de compra, es más, no te interesa comprar, entonces tú aplicas lo que ocurre primero, ¿no? O es la vida útil del activo o el término del tiempo que dura el contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, tú podrías elegir, ¿no? Generalmente, pues, es el contrato del plazo de arrendamiento, ¿no? Y se deprecia sobre ese tiempo del contrato. Oye, Marlon, ¿y si renuevo? Bueno, nuevamente, pues, ¿no? Activas, reconoces nuevamente el pasivo y igual sigues depreciándolo. Lo cierto es que termina tu vínculo de usar ese derecho ese activo por derecho de uso y lo cierto es que el activo debería estar depreciado, ¿no? En esa condición, cuando tú no tienes la opción de comprarla. Listo. Y ahora vamos a ver acá justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? El ente rector ha dispuesto de cuentas contables, ¿no? Basado en la norma internacional número 43. ¿Ya? Eso de repente es para la alegría de muchos, ¿no? Claro, cuando ven cuentas contables se alegran, ¿no? Dice, ahí está la cuenta contable, ya está incorporada en la tabla de operaciones, ¿no? Si no, ya saben, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? No, acá nadie, ¿ya? Pero ya están incorporados en la tabla de operaciones. Tenemos aquí las cuentas de activos y pasivos por arrendamiento, ¿ve? Y justamente lo que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Lo que dice el párrafo 23 de la NIC SP 43. Las cuentas de activos y pasivos por arrendamientos, aquí están. Las dos cuentas, la 1511, a partir de ahora, ¿no? 1511, activos por derecho de uso. Lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Son activos, ¿no? Donde un arrendador, pues, bajo un arrendamiento, tú adquieres, ¿no? Un activo por derecho de uso o un activo subyacente. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, ¿no? Justo estos activos de propiedad, planta y equipo, ¿no? Claro, o sea, no deja de ser propiedad, planta y equipo. Es más, acabamos de revisar que el tema de la depreciación se guían, ¿no? Se guían por la NIC 17. Entonces, ¿qué tenemos, no? Edificios por derecho de uso, ¿ya? ¿No? Disculpe que sea a veces tan repetitivo, pero yo sé que la repetición es el alma del aprendizaje, ¿no? Eso lo aprendí siempre. Si tú no tienes un edificio o teniendo, vas a alquilar un edificio privado, esta es la cuenta. Edificios por derecho de uso, ¿ya? No solamente es edificios, también puede ser maquinarias, claro. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos a hacer una obra y, ¿no? Un colegio por 3 años y vamos a alquilar una máquina compactadora o una máquina excavadora o una máquina mezcladora, ¿no? Compactadora, mezcladora, planadora, todas las doras, ¿no? Todas las doras ahí. Entonces, vamos a alquilar una maquinaria, ahí tienes, ¿ven? Claro, obviamente, siempre y cuando
el arrendamiento sea esto, pues, bueno, por ahora les voy diciendo algo, pero luego viene el párrafo 6 que lo vamos a analizar luego. Son activos que obviamente tienen una vida útil mayor a un año, ¿no? De hecho, para poder depreciarlas. Y cada una de estas cuentas también tiene su cuenta de depreciación. Entonces acá tenemos las maquinarias por derecho de uso, ¿ve? Claro, o sea, sin ser el dueño, pero oye, estoy alquilando una máquina, una compactadora por 3 años y estamos pagando 150.000 soles. Entonces lo activo. ¿Cómo? Sí, lo activas. Ese es un activo por derecho de uso, ¿no? Ahora es distinto, bueno, hubo una lluvia y la lluvia fue tan torrencial que carambas esto, ¿no? Generó cierto desnivel en el terreno, ¿no? Y justo está cerca al colegio de los niños y bueno, el gobierno regional o el alcalde dice, no, alquilemos una máquina aplanadora por 2 días. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Obviamente. Igual vehículos, ¿ve? Vehículos por derecho de uso, también se puede, ¿no? Claro, vehículos por derecho de uso. Imagínense, solo como ejemplo, ¿no? El Ministerio del Interior que alquile vehículos para la policía. Podría ser, ¿no? Solo como ejemplo, pero igual, ¿no? Si de ser el caso, entonces son activos por derecho de uso. Y otros activos por derecho de uso, ¿ya? Si no están en las 3 primeras, la encuentras en la última. Ya, estos son las cuentas contables por activos por derecho de uso. Y por otro lado, también tenemos acá los pasivos, ¿no? Los pasivos por arrendamiento, que justamente el párrafo 23 te dice, tú reconoces el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. Aquí está. Este es párrafo 23 de la NIC SP 43, ¿no? 2107, pasivo por arrendamiento. Aquí tengo el pasivo por arrendamiento operativo, ¿no? Y acá tenemos el pasivo, bueno, acá lo dejé en negritas, perdón, debió ser sin negritas, ¿no? Si es que es operativo, si es financiero, y también tienes acá los intereses que genera el pasivo por arrendamiento. Miren, ojo, también tienes los intereses que genera el pasivo por arrendamiento. Muy bien, entonces esas son las cuentas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? ¿No? También ya hemos dicho que si un activo por derecho de uso se deprecia, hemos dicho que sí, ¿no? Que sí se deprecia. Entonces, estas son las cuentas contables. La 1508, depreciación, ¿ve? Y tenemos todos, edificios, vehículos, maquinarias y otros. Ahora, algo más, ¿no? Y que de pronto no le hablé. Esta es una norma súper extensa, es una norma muy extensa, ¿no? Es prácticamente un extracto, ¿no? Y acá dice, tengo la 1508 para depreciación, ¿ok? Ya tengo entonces activos por derecho de uso, muy bien. Y también un activo por derecho de uso, ¿se puede deteriorar? Claro que sí, también se puede deteriorar. Entonces, igual ya se ha incluido en la tabla de operaciones estas cuentas, ¿no? En la 1510 tenemos deterioro de edificios y ya están las cuentas, ¿ve? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos edificios por derechos de uso, deterioro de vehículos por derecho de uso y maquinarias, deterioro por derecho de uso. Entonces, amigos, tal como dice la norma internacional, se está incluyendo, ¿no? La Dirección de Contabilidad Pública está incluyendo las cuentas para que usted pueda contabilizar sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Ahí están las cuentas, está el tratamiento y todo eso. Entonces, vamos a ver un caso práctico, ¿ya? Para cerrar nuestra presentación, vamos a ver un caso práctico. Dice así. La Unión Ejecutora Selva Central, ¿ya? La Unión Ejecutora Selva Central firmó un contrato de arrendamiento para el alquiler de un local privado, ¿no? Para uso y fines institucionales a una empresa privada, Inversiones Perú, Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme al siguiente detalle. Entonces acá tenemos el plazo de arrendamiento, 3 años, ¿ok? Plazo de arrendamiento 3 años. El importe del contrato, 360.000 soles, que incluye 10.000 soles pagos mensuales. Hay una garantía de 20.000 soles, ok, tenemos una garantía de 20.000, ¿no? Que suele pedir el proveedor, y un interés anual del 5%, ¿ya? Vamos a suponer que esta tasa sea una tasa incremental, ¿ya? La tasa anual. ¿Cuál es el tratamiento contable que debe registrar la unidad ejecutora en su condición de arrendatario, ¿no? O sea, luego de cumplir con todas las exigencias que te dice la norma, tú consideras que sí es un activo por derecho de uso. Como resultado de esta transacción, la unidad ejecutora, en su condición de arrendataria, reconoce el activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Vamos a ver, ¿ya? La forma como se calcula y cómo es el tratamiento contable. Ya, entonces acá, bueno, esta diapositiva, los datos, la conversión, el valor actual y el cuadro de amortización, lo voy a explicar en un Excel, ¿ya? Lo voy a explicar esto en un Excel. Listo, ¿ya? Entonces, estas 2 diapositivas, esta y esta, mejor voy al Excel. Se va a ver mucho mejor. Ya, de pronto salimos acá y nos vamos al archivo Excel.
Justamente, ¿ya? Lo mismo que hemos apreciado en el PowerPoint, igual está acá, ¿no? Tenemos acá los datos que ya lo hemos señalado, 36 meses, 5%, 10.000 mensual, y tengo acá el importe del contado, 360.000, y la garantía, 20.000 soles. Muy bien. El pago mensual, este pago mensual de 10.000 soles, ¿no? Este pago mensual, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro programa de pagos, aquí está, ¿eh? Los pagos, ¿no? Aquí están los pagos, 10.000 soles. Ejemplo, eso no varía, ¿no? Sí o sí, yo tengo que pagarle al arrendador 10.000 soles, ¿no? Me dice un periodo de 36 meses. Ok, entonces acá tenemos, en el cuadro de pagos, tengo las 36 cuotas que vamos a hacer. ¿Ya? Ahí están, ¿eh? Todos los pagos. Muy bien, todos los pagos. Entonces, acá, ¿no? Alguien diría, Marlon, quiero medir el activo, ¿no? ¿Cómo lo mido el activo? ¿No? ¿Qué dice la norma? ¿Se acuerdan? ¿Cómo medimos el activo? 360.000, ¿qué es lo que voy a pagar? ¿No? ¿Cómo medimos el activo? Voy a reconocer 360.000. ¿Qué dice el párrafo 23 que hemos revisado? Dice, tú reconoces el activo primero por el valor del pasivo, ¿no? Más o menos los tres aspectos adicionales, por el valor del pasivo. Y cuando yo digo, ¿y cómo mido el pasivo? Te dice el pasivo, pero al valor presente. Es cierto, tú vas a pagar 360.000, ¿no? Eso vas a pagar pues durante los 36 meses, ¿no? Los 36 meses. O sea, al final, aquí está, tú vas a pagar 360.000 soles. Esta de acá, ¿eh? Aquí está, 360.000 soles, ¿no? Sumado a todas las cuotas. Muy bien, entonces, eso lo traemos a valor presente. Entonces, existe una fórmula, ¿no? Existe una fórmula para determinar el valor presente o valor actual. Inclusive, si tú vas a Excel, podrías tranquilamente aplicar la función, ¿no? Valor actual. Y bueno, la fórmula es esta, ¿no? Valor actual es igual a valor presente, eso entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Correcto, esa es la fórmula. Pero igual, ¿no? Si aplicas esto a Excel, usa la función valor actual y te da como resultado este monto. Pero un ratito. Y la tasa de interés, ¿no? Y la tasa de interés, claro, la tasa de interés tendrías que convertirla, ¿no? Igual convertimos la tasa anual a tasa mensual, hay que hacer esa conversión. Igual, ¿no? Si tú puedes usar esto, la fórmula es esta de acá, aquí te la dejo, o te la dejamos, perdón, ¿no? Fórmula, la tasa de efectiva mensual. La tasa efectiva mensual es igual a 1 más la tasa efectiva anual, eso elevado, ¿no? Elevado, abrimos paréntesis, 1 entre 12, que es los meses del año, cerramos paréntesis, menos 1. Entonces, una vez que yo aplico esta fórmula, tendría como resultado esta tasa, 0.40. ¿no? ¿Ya? Por el tema del tiempo, ahí está, ¿bien? Esta es la tasa. Ya, 0.40.74. No es 5% entre 36 meses, ¿no? Eso no. Hay una fórmula financiera para poder aplicar eso. Muy bien, amigos. Entonces, teniendo en cuenta esta tasa, entonces ahora sí puedo calcular el valor presente, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a utilizar la función Excel. Ya digamos acá, igual, el valor actual, entonces me dice tasa, ¿no? La tasa es esta de acá, la que hemos calculado, ¿no? Número de periodos, 36 periodos. Cerramos, pago. El pago voy a hacer 10.000 soles, ¿no? Entonces cierro paréntesis y ahí tienes, ¿ve? Tienes el valor presente, 334.212.73, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿ya? Valor absoluto, ¿no? Más negativo, positivo, no hay problema. Pero ese es tu valor presente. Ese es el valor presente, ese es tu pasivo, ¿no? Tú vas a pagar 360.000, es cierto, pero voy a pagar en 3 años. Pero traído al valor presente, ¿no? Hoy en día eso vale 334.212.73. Muy bien. Entonces, con este valor presente, empezamos a armar nuestro programa de pagos, ¿ve? Aquí traemos esos 334.000 soles, está acá, y empezamos a calcular, ¿no? Ya lo demás es súper sencillo, ¿no? O sea, calculo el interés. ¿Cómo calculo el interés? Aplicando la tasa mensual. Este monto por la tasa. Y me sale 100.361.62. Esto le resto al pago y tengo la amortización principal. Luego voy a restar la deuda menos la amortización, ¿no? Y ese es el monto que está pendiente de pago. Y eso se aplica a todo, ¿no, amigos? O sea, esto ya lo sabemos, eso no, tampoco es difícil, un tema de recordar, ¿no? Nos sentamos un ratito, hacemos un refresco a la memoria y van a ver que esto no es nada complicado. Ya tengo el cuadrito, ya tengo mi cuadro. ¿Y por qué tengo que armar el cuadro? ¿Por qué tengo que armar este cuadro, Marlon? Lo que pasa es que tú vas a pagar mensual, tú vas a hacer tu pago mensual de 10.000 soles y en ese 10.000 soles hay un interés.
Hay un interés, y ese interés no te lo da, ¿no? Sino que tú lo has calculado, traído al valor presente. Entonces, vamos a ver cómo se contabiliza esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Luego viene lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hago el reconocimiento por derecho de uso? Entonces, miren, amigos, aplicando nuestra tacita, ¿no? Aplicando esto, el valor presente, fíjense, aplicando el valor presente, tenemos acá, ¿no? La fórmula. Ya, hemos aplicado el valor presente, esos 360.000 se convierten en 334.000 soles. Este es el valor presente. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, yo tengo que reconocer el pasivo, ¿no? Para su valor presente. Y ahí está el pasivo. La cuenta 2107, pasivo por arrendamientos, 334.212.73. En este caso, coincide con el activo. Coincide en este caso. Ya, pero no siempre, no siempre. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Ya tengo el pasivo y justamente para medir el activo me dice, usa el pasivo, pero el valor presente, ¿no? Y luego más los efectos pagos adelantados y otros casos. Pero en este caso no ha habido desmantelamiento, ¿no? Y una serie de pagos. Pero aquí no hay, es el caso. Solamente hay una garantía y la garantía la estoy controlando aquí, ¿no? Ahí va la garantía. Entonces reconozco el activo y el pasivo. Cierro los estados financieros de esta manera. ¿Ya? Así cerraríamos los estados financieros. Reconozco el activo y el pasivo. Luego de eso, ya vendrían los pagos, ¿no? Vendrían los pagos mensuales, ¿no? Y justamente aquí he copiado del Excel, este es el primer pago, ¿ya? La primera cuota, para el ejemplo, para no estar yendo al Excel y estar retrocediendo cada rato, ¿ya? De acuerdo al Excel, esta es la primera cuota. Ahí está el valor, ¿ve? Del activo, del pasivo, la cuota principal, los intereses y el pago mensual. Entonces, miren, estos intereses, si bien es cierto, tú pagas 10.000 soles, pero realmente estás amortizando este monto, ¿no? O sea, la diferencia son los intereses, ¿no? Y este interés se ha determinado a través de la tasa de descuento. Por lo tanto, voy a reconocer los intereses, ahí está, la cuenta contable 5901, gastos financieros, otros intereses, y es más, dice la cuenta, intereses de pasivos por arrendamientos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, las cuentas contables, intereses de pasivos por arrendamientos, contra la cuenta 2107, pasivos por arrendamientos, 210107, intereses de pasivos por arrendamientos, ¿no? Le ponemos la glosa por los intereses devengados de la primera cuota, ahí está, los intereses. Ya generó, así no pagues la primera cuota si eres moroso, pero contablemente bajo la base del devengo, tú ya reconoces el interés devengado, ¿no es cierto? Y ya, ese es el interés, ¿ah? El de acá, ratito, ya ahorita termino. Estos son los intereses, ahí está. Ahora voy a reconocer el principal, ¿no? Este de acá. Y acá dice, ¿no? Por el pago del arrendamiento, primera cuota, ¿no? Bueno, el principal sería igual, ¿no? 2107, y acá reconoces los 8.000, perdón, acá sería 8.000, claro, 8.638, pero acá yo estoy incluyendo todo, ¿ya? Más los intereses. Primero he estimado el interés, ¿no? He hecho el reconocimiento del devengo. Lo que antes decíamos la provisión, ya aquí está la provisión. Entonces ya está provisionado el interés, ahora sí voy a pagar. Aquí está la cuota, 8.638, el pasivo, y los intereses, ¿no? Que la tenemos arriba, 1.361. Sumo esto y me sale los 10.000 que todos los meses voy a pagar. Ya está los 10.000, ¿no? En forma resumida, contra caja. Y listo. Y así cumpliría. De esta manera estaría reconociendo, ¿no? Estaría reconociendo, midiendo, ¿no? Presentando y luego revelando, ¿no? Los activos por derecho de uso. Luego, adicionalmente a esto, viene el tema de la depreciación, ¿no? Ya les había dicho, hay que depreciar. Y la depreciación también se va a calcular sobre el valor que tiene el activo por derecho de uso. Es decir, en nuestro ejemplo, si bien es cierto, pagamos 360.000 soles, pero el valor presente del activo es este. Este es el valor, ¿no? La diferencia son los intereses. Este es el valor del activo, su valor presente. Entonces, sobre este monto vamos a calcular las depreciaciones, ¿no? Hacemos la fórmula lineal, línea recta, y sale la depreciación mensual. ¿Dónde estás? Aquí está, ¿no? Este es el registro por la depreciación, 9.283.69, ¿no? Usted puede corroborar luego, ¿no? Haciendo un ensayo para ver si está bien. Si está bien, y si está mal, caramba, es mi culpa. No creo, no, eso lo hemos trabajado y no creo. Entonces, ese es el monto de la depreciación, amigos. Bueno, entonces, eso sería el caso número 3. Y para terminar la presentación, miren lo que dice. Ya, perdón, les pido unos minutitos más a Silvia, por favor.
Mónica. Exenciones de reconocimiento. Miren lo que dice el párrafo 6. El párrafo 6 de esta norma internacional dice, un arrendatario podrá optar por no aplicar los requerimientos que hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? Del 23 al 52, en resumen, ¿no? Todo lo que es el arrendatario. Un arrendatario podrá, no dice debe, ¿no? Optar por no aplicar estos requerimientos. ¿A qué tipo de activos, o a qué tipo de arrendamientos? A los arrendamientos a corto plazo y a los arrendamientos en los que el activo subyacente sea de poco valor, ¿ya? Entonces, a esos dos tipos de activos no, bueno, vale decir, pero no, bueno, este podrá, pero al final ¿no? Yo creo que seguramente todos ustedes van a tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Si es a corto plazo, ya no aplico pues todo esto, ¿no? ¿Para qué voy a hacer mi valor presente? Si es de poco valor una semana, ¿para qué le voy a aplicar valor presente, ¿no? Haciendo mi cuadrito, no, y la tasa incremental, no. Usted puede optar por no aplicar los requerimientos. Para arrendamientos de corto plazo, una feria, vamos a alquilar para un evento, ¿no? O es de muy poco, o es de bajo valor, ¿no? Poco valor. Olvidaba decirles, la guía de aplicación de la norma internacional te da luces, ¿no? Ideas de cómo valorar este concepto de poco valor, ¿no? A modo de ejemplo, y solamente muchos van a preguntar, ¿y qué es poco valor? ¿No? Yo también preguntaría, y cuando estaba leyendo decía, ¿qué es poco valor, no? Porque para un ministerio que maneja miles de millones, poco valor pues será 100.000, pero para un municipio chiquitito que maneja solo 3 o 4 millones o apenas 1.000.000, poco valor pues será 5 soles, ¿no? O sea, ¿qué es poco valor? Entonces la guía de aplicación te da una idea, ¿no? Te dice, por ejemplo, siempre tú evalúa al activo por derecho de uso como si fuera nuevo. Eso no lo he explicado, pero se lo menciono. Cuando tú tienes un activo por derecho de uso, evalúa ese activo como si fuera nuevo. Míralo así, como si fuera nuevo. Entonces la norma luego te dice, y te da ejemplos de activos que son de bajo valor. Y la norma dice, ¿no? Por ejemplo, las tablets, ¿no? Las computadoras personales, ¿no? Los muebles pequeños, ¿no? Muebles pequeños, ¿no? Eso es de poco valor, por ejemplo, ¿no? Y es más, hay un ejemplo que la misma norma te dice, si tú alquilas un auto que digamos que tiene 7 años de vida útil, 10 años de vida útil, pero ya se usaron 7, ¿no? Y tú alquilas un auto, digamos, por 2 años, alquilas un vehículo. Entonces tú no vas a tener en cuenta el valor neto del activo, sino mira como si el auto fuera nuevo. Míralo como si el auto fuera nuevo. Entonces, ¿es de bajo valor o poco valor? Y la guía de aplicación te dice, mira, si tú lo ves al auto como nuevo, no es de bajo valor, no es de poco valor, ¿no? Entonces, sí cumpliría las condiciones para reconocer un activo por derecho de uso. Y así, amigos. Entonces, a razón de esto, viene el último caso práctico. Bueno, perdón, antes que nada, ¿no? En el caso de que no se reconozca como activos por derecho de uso, también se ha incorporado en la tabla de operaciones las cuentas de activos, miren, de bajo valor y a corto plazo. Lo que dice el párrafo 6, a corto plazo o poco valor, ¿no? O bajo valor. Esta es la cuenta que se va a utilizar. No utilicen la cuenta 1501 o 11, nada por el estilo, ¿eh? Ya no usen eso. Esto es, ¿eh? Arrendamiento de muebles e inmuebles de corto plazo, bajo valor, y etcétera, etcétera, ¿eh? Para vehículos, mobiliarios, maquinarias y otros bienes. Entonces, basado en esto, cierro la presentación con este último ejemplo. La Municipalidad Mi Perú, con cargo a la fuente de financiamiento 07, Fondo de Compensación Municipal, firmó un contrato para el arrendamiento de una máquina compactadora por un periodo de 20 días, por la suma de 2.800 soles. Miren, 20 días, ¿no? 20 días. A eso se llama, en la norma, corto plazo. 2.800 soles. Eso en la norma se llama poco valor. Entonces, el párrafo 6 te dice, no, caramba, no lo puse acá, pero el párrafo 6 te dice que eso se contabiliza como gastos, ¿ya? Se dice que se contabiliza como gasto. Entonces acá, esto, queridos amigos, viene a esta cuenta contable que ya se ha creado, la 530205. Ahí está. Arrendamiento de bienes muebles de bajo valor, ¿no? Acá ya no deprecias, ¿no? Ya te olvidas de todo eso, ¿no? Te liberas de todas las exigencias que te dice la NIC. Y bueno, y con esto cerramos el caso. Listo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos cansado. Silvia, te doy pase. Muchas gracias. Gracias, Marlon. Gracias por la exposición. Se les comunica, antes de pasar a la última etapa, que para el registro de asistencia deben llenar el formulario que se encuentra en la pestaña Publicados, que está en el PR, donde han formulado las consultas. A continuación, vamos a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes. Vamos a comenzar por las preguntas relacionadas a la primera
al primer tema de la exposición, procedimientos contables activos para distribuir. Mónica, la primera consulta. Al comprar la entidad otorgante el tomógrafo, lo mide al costo y la entidad receptora debe medirlo al valor razonable. ¿El valor que transfiere la entidad otorgante sería el valor razonable? Gracias, Silvia. En relación a esta consulta, bueno, lo que podríamos decir es que sí, porque prácticamente el costo que ha transferido la entidad otorgante a la entidad receptora, en este caso sería el costo y sería el valor razonable, ¿no? Porque ese elemento para la entidad de destino está siendo adquirido a través de una transacción sin contraprestación, ¿no? O una contraprestación simbólica en algunos casos podría ser, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, el costo de la partida es su valor razonable en la fecha que es adquirido. En este caso es el costo, ¿no?, que le está transfiriendo la primera entidad. Gracias. Ok, Mónica. Vamos con la segunda pregunta. Los asientos de transferencias de este caso son cuando se efectuaron dentro del ejercicio, pero en caso la transferencia se efectúe en el año 2026, o sea, el próximo ejercicio, porque sucede que las áreas involucradas no logran terminar el procedimiento durante el ejercicio presente y supera el año, la transferencia se utilizaría cuentas de resultados. Ok, bien. En esta consulta lo que podemos mencionarles es que la NIC también menciona sobre estos casos, ¿no? Que el gasto se reconoce cuando se distribuyen los bienes o cuando se preste servicio, ¿no? En el caso que hemos presentado es que el gasto se reconoce cuando se distribuyen los bienes. Eso quiere decir que el importe de cualquier rebaja que la entidad tenga en sus inventarios se reconocerán como un gasto en el periodo en que tenga lugar dicha rebaja. Ok. La tercera pregunta. En el caso número 1, la entidad contabilizó la compra en la cuenta contable 1503-0502, vehículo y maquinarias, y otras unidades por transferir para otros pliegos. ¿Tendríamos que reclasificar? ¿Y en qué caso se usa la cuenta 1503.05? Ok. En el caso de que la entidad tenga saldos en una cuenta que sea, por ejemplo, por transferir de la 1503, una divisionaria relacionada a activos por transferir a otros pliegos, sí, lo que tiene que hacer es la reclasificación a las nuevas cuentas de inventarios de 1312, que son activos por distribuir, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, que las notas contables para esa reclasificación de saldos del ejercicio anterior deben ser reclasificados en el asiento de apertura a las nuevas cuentas de la 1312, ¿no? Ahí también podríamos mencionar que todas las cuentas contables que hemos mencionado en la charla del día de hoy han sido incorporadas en la tabla de operaciones y como es usual en todos los años, al finalizar el año se aprueba mediante resolución directoral, pero la formalización de las cuentas ya están incluidas en la tabla de operaciones, ¿no? Como medio de registro contable de las entidades del sector público. Gracias, Mónica. Y la última pregunta para la primera parte de la exposición es, el caso del gobierno regional, que fue uno de los que tocaste, dice, están registrando en cuentas de resultados tanto el ingreso de la transferencia como cuando sale la obra construida hacia la unidad ejecutora. Sin embargo, al no ser un activo de la entidad ni estar orientado a formar parte del gobierno regional, la consulta es, ¿no debería registrarse en cuentas de pasivo por un tema de control? Muchas gracias por la consulta. Bien, en el caso de la entidad otorgante, él tiene reconocido, mientras lo tiene el bien para distribuir o la obra en construcción para distribuir, lo tiene reconocido como un activo de inventarios por distribuir. Luego, cuando ya procede a la transferencia a la entidad que va a recibir el bien, ¿qué hace? Le traslada el activo a la entidad receptora y la entidad receptora es la que reconoce este activo, ya no como un inventario, sino como un bien según su naturaleza. Creo que en el caso era una carretera, me parece. Entonces, la entidad que recibe el bien lo reconoce y ya tiene todo el control sobre ese activo como consecuencia del hecho pasado que ha sido la transferencia del bien, ¿no? Entonces, la entidad 1 ya no tendría ahí ningún control ni tendría que
mantenerlo registrado ese bien, ¿no? Si no, habría ahí una duplicidad. Por eso es que la que entrega utiliza la cuenta de transferencia otorgada y la que recibe lo recibe con una cuenta de transferencia recibida. Entonces, así ambas entidades trasladan el control de este activo y la que lo utiliza es finalmente la que hace el registro en las cuentas contables de acuerdo a la naturaleza para la cual le va a brindar a esta segunda entidad, la que ha recibido, esta es la que va a recibir los beneficios económicos y el potencial de servicio futuro de este bien. Por eso es que la entidad 1 no lo reconoce como un PPE, ¿no? Sino más bien como un inventario por distribuir, que ya sabe que al finalizar la construcción lo va a tener que trasladar a la segunda entidad, quien es la que va a registrarlo. Eso sería, Silvia. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Hemos recibido varias consultas sobre la parte segunda, sobre el tratamiento contable de los activos por derecho de uso. A ver, Marlon, la primera pregunta. ¿Cómo funciona en caso de que se alquila solo algunos pisos de un edificio? ¿Es activo o gasto? Bueno, Silvia, a ver, sobre esa pregunta, solamente alquila algunos pisos, ¿no? Ya, igual a esa pregunta, por ejemplo, habría que saber, ¿no? ¿Por qué tiempo y a qué costo, ¿no? Porque si ahorita te digo activo o gasto, caramba, mañana el usuario me va a echar la culpa, ¿no? Entonces ahí a la pregunta habría que, pero igual vamos a dar un enfoque, ¿no? ¿Qué pasaría si yo alquilo en un edificio de 10 pisos, voy a alquilar 3, ¿no? Voy a alquilar 3, el 1, el 2 y el 3, para fines institucionales, fines administrativos. Entonces, y lo voy a alquilar por 3 años a un precio de 14 millones de soles, por ejemplo. Entonces, obviamente, ¿no? Yo tengo el control de ese activo, ¿no? Tengo el control y como les había mencionado, ¿no? De acuerdo a la guía de aplicación número 25, tú decides, ¿no? O sea, cómo usar ese activo y para qué lo vas a tener. Si tú tienes esa capacidad de demostrar ese cómo y para qué, incluso el cuándo, dónde y para qué, entonces sí estarías en la condición de reconocer un activo, ¿no? O sea, sí, de hecho que sí, no necesariamente tener todo el edificio, ¿no? Una parte podrías tener. Lo mismo pasa en propiedades de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el caso que una entidad tuviera, ya no arrienda, sino fuese el arrendador y alquila 3 pisos, igual, ¿no? Puede ser propiedad, planta y equipo del 4 para arriba y el 1 al 3, propiedades de inversión. Casi de similar naturaleza en el caso de los arrendamientos, ¿no? Si cumple con todas las exigencias, sí sería un activo por derecho de uso. Ahora, si el precio es poquísimo, solamente estoy alquilando un kiosco en el primer piso, en el segundo y en el tercer piso un kiosco para que funcione el ministerio y haga publicidad, por ejemplo, y solo estoy pagando 500 soles cada mes, entonces no, pues no, por más que pase 3 años, ¿no? El costo es de bajo valor, como dice la MICA. Gasto sería en ese caso. Eso, Silvia. Ok, gracias, Marlon. La segunda consulta. ¿Qué pasa con los arrendamientos con contrato vigente y que sean considerados como gastos al 31 de diciembre de 2024? O sea, ejercicio concluido, ¿no? Bueno, a esta pregunta, claro, lo que pasa es que esta norma internacional número 43 entra en vigencia a partir de este ejercicio, ¿no? 2025, a partir de este año. Por lo tanto, hasta el año pasado tú has aplicado la NIC SP 13, ¿no? Arrendamientos. Y ahí también te sugiero que leas, bueno, yo te voy a hacer un resumen, el manual de exenciones, el instructivo número 4, que establece algunos criterios, ¿no? De cómo se va a valorar. Por ejemplo, uno de ellos menciona algo así, ¿no? Como que los saldos que quedan pendientes por pagar, ¿no? A partir de este año, eso ingresaría a la norma 43. Claro, por ejemplo, si me quedan solo 6 meses, ¿no? Arrendé hace 3 años, pero ya había pasado 2 años y medio y me quedan solo 6 meses. Y la intención de la gerencia es que nos vamos de ese lugar. Mucho frío, necesitamos un lugar más templadito, así que nos vamos de ese lugar. Entonces, si solo te quedan 6 meses, igual, ¿no? Tú estableces tu criterio a partir de ahora y bueno, ¿no? Si son solo 6 meses, igual terminas con gastos, pero a la inversa. A partir de este año me queda todavía una vida útil de 4 años, ¿no? O perdón, un arrendamiento por pagar de 4 años. Entonces, y caramba, sí, con la intención de que esto se va a renovar inclusive, pensando, ¿no? Entonces, estamos claramente ante un activo por derecho de uso. Pero la norma 43 se aplica a partir de este ejercicio. Ok. Hay contratos que tienen periodos de gracia de 3 meses, que no amerita gasto. ¿Debemos considerar estos periodos como activo?
¿Dónde alquilan? Ah? Esa es una noticia, Silvia, ¿no? Para decirles a todos que hagan a ese proveedor para obtener periodos de gracia. Ya, muy bien. Bueno, periodos de gracia, caramba, ya. Bueno, la norma te dice que tú vas a medir, tú mides el pasivo por lo que vas a pagar, ¿no? Por lo que vas a pagar. Entonces, si tienes periodos de gracia, no entraría, pues, ¿no? No entraría, claro. O sea, digamos, solo como ejemplo, ¿ya? Voy a pagar 3 años, en el ejemplo que les hemos dado, 360.000 soles en 3 años, ¿no? Y bueno, el dueño me dice, no me pagues ¿no? Te doy un periodo de gracia de 2 años. La situación económica está complicado, pero te libero de 2 meses. Entonces, eso lo supe antes, ¿no? Entonces, no voy a pagar. Acuérdense que un pasivo es una obligación. Entonces, esa exención, la cuotas de gracia, ¿no? Ya no representa obligación. No representa obligación. No la tienes. Así es. Ok. Hay otra pregunta, dice, en los gobiernos regionales se ejecutan gran cantidad de proyectos de inversión, Ujú, cuyos gastos se efectúan con cargo al clasificador de gastos 2.6, adquisición de activos no financieros. ujú. Dichos proyectos para su operatividad alquilan locales. Puede ser un piso de un edificio por un año. En este caso, se debe proceder conforme a lo que dice la NIC 43. Muy bien, muy Ah, bien. Sí, sí, ok, Silvia. No, sí, seguramente, amigos, claro, yo estaba pensando en esto. Mira, el mismo Ministerio de Economía tiene oficinas descentralizadas en todo el Perú, los Conectamef, ¿no? Yo les digo porque yo trabajé en un Conectamef. Entonces, y son edificios de propiedad privada, o sea, no son del Ministerio de Economía. Entonces, y los alquila por 3, 4, 5 años, ¿no? Y paga, no es un valor bajo el que se paga, ¿no? Además que ese activo, ese valor caramba, tiene un valor representativo, ¿no? Siempre les dije, véanlo como si fuese nuevo el activo. Entonces, de hecho, que para el ministerio van a ser activos por derecho de uso. De hecho que sí. Entonces, en la pregunta que nos hace el colega, estamos ejecutando obras por administración directa y vamos a alquilar un local, ¿no? No sé, la obra dura 6 meses y alquilamos un local para guardar los materiales de obra. 6 meses, entonces es de corto plazo, ¿no? La norma te dice, tú puedes, ¿no? Puedes evitar aplicar toda la exigencia que te dice la NIC, ¿no? Por lo tanto, según el párrafo número 6, tú podrías contabilizarlo como gasto, ¿ya? Si son alquileres por periodos cortos, ¿no? Así cueste mucho. Ahora, la inversa. Alquilo un local igual para guardar como almacén y voy a guardar materiales de obra. La obra dura 18 meses, 18 meses. Ah, caramba, ¿no? Ya superas, o sea, ya no es corto plazo, ya no es corto plazo. Entonces ahí, por el tiempo, sí estaríamos en la condición. Y número dos, por el importe, si es un valor bajo, habría que evaluar, ¿no? No sé cuánto te alquilan. A veces te dan precios muy ínfimos, ¿ah? La misma sociedad es consciente de que se va a hacer una obra social y a veces te da un precio muy bajo, ¿no? Muy bajo y que podría considerarse de valor bajo, ¿no? Si se considera de valor bajo, se va al gasto, pero pensando al revés, ¿no? No, me están alquilando cada mes por 20.000 soles, ¿no? Entonces, en un año, ¿no? El costo va a ser fuerte. Entonces ya no estamos frente a un valor bajo, ¿no? Y por lo tanto, sí, podría considerarse como activo. Podría considerarse como activo. Solamente hay que evaluar eso, ¿no? El plazo y si es de bajo valor. Si supera el año y si el importe es representativo o no es considerado de bajo valor, claro, se reconoce el activo. Ujú. Gracias, Marlon. Y la última consulta por respetar el tiempo. Sobre la tasa incremental, es una tasa promedio del sistema financiero y esta se debe ajustar durante el arrendamiento o es estática. La consulta es si se debe ajustar durante el arrendamiento o es estática la tasa Bueno, ok, promedio. gracias, Silvia. En una economía como la nuestra, hablando de Perú, bueno, por lo menos las tasas no tienen mucha oscilación, ¿no? O sea, son constantes. Entonces, en ese caso, la tasa referencial promedio, claro, buena pregunta, ¿no? Si yo no conozco la tasa de descuento y tengo un contrato de arrendamiento, claro, ¿no? La norma te dice, utiliza el valor incremental, ¿no? La tasa incremental. Claro, entonces, ¿cómo haría? Voy a un banco, el banco me ofrece 6%, el otro banco 5% y un tercer banco 5.5%. Creo que lo lógico es sacar un promedio, ¿no? Lo más lógico. O sea, esta es la tasa promedio en el mercado, ¿no? Y le aplicas eso. Ahora, bueno, no creo que haya cambios, ¿no? Sin embargo, si habría cambios, ¿no? Si habría cambios, dice, ya, si habría cambios, bueno, que yo recuerde, Silvia, esta parte no recuerdo bien en qué párrafo de la norma dice, pero si habían cambios en la tasa incremental,
¿no? ¿Qué valor utilizaríamos? A ver, ahí... en ese caso, si habría una tasa, claro, tendría que actualizarlo. Claro, hay, por ejemplo, la norma tela de pagos variables, ¿no? Que se rigen por una tasa o un índice en situaciones, obviamente, digamos, adversas a la economía, ¿no? Claro, ahí sí. Bueno, sí se actualizaría. Claro que sí, Silvia. No sé, digamos que pasamos por una situación financiera muy complicada, ¿no? Y la tasa de referencia de los bancos crece, ¿no? Ya no son 5, están por 15, 20%. Claro, tendría que hacer un cambio. Sí, y el pasivo es ajustable. Sí, así es. Ok, gracias, Ujú. Marlon. Han quedado varias consultas pendientes, pero bueno, entendemos también que el tiempo es un poco enemigo. Toma de recordar que si hay una consulta sobre algo muy específico, la Dirección General de Contraloría Pública, hay una resolución del 2020 que establece cómo se deben presentar las consultas para que puedan ser atendidas en casos específicos, ¿no? Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado. Recuerdo nuevamente que hay un link para poder registrar su asistencia. Está en la sección donde dice PIR, en la parte superior. Entran ahí y una pestaña se dice publicados. Ahí hay un enlace, por favor, ahí registren su asistencia. Solamente por parte del equipo de normatividad y la Dirección General de Contraloría Pública, agradecerle por habernos acompañado en esta conferencia sobre tratamiento contable, activos por distribuir y activos por derecho de uso que ha organizado el MEF. Los videos de esta conferencia, toda la grabación de esta conferencia van a estar publicados en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes pueden compartirlos y pueden visualizarlos. De nuestra parte, gracias. Buen día a todos.